Corría verano de 2014. En la Gamescom se publica un teaser de manera anónima bajo el seudónimo 7780s Studio. No tenía título ni instrucciones, solo un pasillo. En 72 horas se convirtió en el santo grial del terror. Pero su mayor misterio no estaba dentro del juego, sino fuera. ¿Qué era? Y lo más importante, ¿por qué una década después todavía no podemos olvidarlo? Bueno, quédate que te lo cuento. PT aparece esa misma tarde disponible en la PlayStation Store, donde se nos invita a resolver un enigma, el cual la verdad no es poca cosa. De hecho, el creador estimaba que las personas tardarían al menos una semana en completarlo, pero el impacto del juego fue tanto que en apenas horas la comunidad se unía en foros y redes sociales para compartir y discutir las soluciones. Pero la guinda del pastel se revela en forma de cinemática al completar la demo, un tráiler de Silent Hill, donde además se reveló que el juego era dirigido por Hideo Kojima y contaba con la participación de Guillermo del Toro y el protagonismo de Norman Reedus. Una fumada total. PT significa Playable Teaser, pero no es una demo sin más. De hecho, no tenía relación directa con el Silent Hill y podemos confirmarlo mediante el tráiler conceptual de la Tokyo Game Show. Por lo tanto, PT nos muestra una demostración técnica de lo que podíamos llegar a ver, pero con su propia historia. Nos ponemos en el lugar de un protagonista anónimo, donde lo único que podemos hacer es recorrer pasillos en bucle, donde cada vez que llegamos al final volvemos a un nuevo comienzo. Para poder entender la historia debemos prestar atención a todos los detalles que se nos muestran. En la radio podemos escuchar que han estado ocurriendo una serie de asesinatos de la mano de padres con situaciones financieras complicadas. Entre los asesinatos nos cuentan cómo en el último un hombre mata a su esposa de un disparo en el abdomen y esta estaba embarazada. Estos hechos coinciden con los sucesos que ocurren en PT, lo cual podemos corroborar al encontrar un feto en el baño durante uno de los bucles. Este comienza a hablar, insinuando que la mujer había engañado a su marido con su jefe, diciéndonos de manera indirecta que era un hijo ilegítimo. Durante el bucle aparecen mensajes que nos dejan entender que el protagonista está experimentando una caída a la locura debido a sus tormentos, justo como James. ¿Pero estamos realmente vivos? Pues en uno de los audios de la radio se cuenta cómo el hombre, después de perpetrar el asesinato, se quitó la vida utilizando una manguera, aunque una distorsión de voz cambia a cordón umbilical. También nos cuentan cómo los días antes del asesinato los vecinos escuchaban voces repitiendo cifras numéricas. 204863. Y en una secuencia posterior, mientras la radio alienta a actuar al oyente, podemos presenciar cómo se comete el asesinato de una mujer. La cual conoceremos por Lisa. Al principio del video comenté que el reto de resolver el enigma era un desafío de proporciones titánicas, pues el juego no nos da ninguna pista clara. Muchos eventos sucedían de manera completamente aleatoria, pero en otros debíamos seguir una serie de metódicas instrucciones que iban desde dar una cantidad específica de pasos, mirar fijo el reloj en un bucle exacto, hasta conectar un micrófono al PlayStation para hablar con Lisa, la cual, además, déjame decirte que nos persigue constantemente en todo momento del juego. Y bueno, hay que hacer mención especial al puzzle donde debemos encontrar los fragmentos de fotografía, donde un fragmento estaba en el maldito menú de opciones. Al completar alguno de estos pasos, el bucle cambia, como si cada vez más cayéramos en la locura. Constantemente se nos muestran mensajes en otros idiomas o saltan mensajes de error en la pantalla. La radio cada vez nos habla más directamente. Los pasillos se tornan de diferentes colores. La respiración y la silueta de Lisa cada vez se hacen más presentes. Cada vez caemos más en la locura. Puro cine, una genialidad de videojuego y Konami lo cancela. ¡Oh, pobrecito! Déjame
tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Uno de los proyectos, por no decir el proyecto de terror más ambicioso de todos los tiempos, cancelado. Luego de que Konami despidiese a Kojima, incluso eliminarían la PT de la faz de la tierra. Pero si Konami iba a deshacerse de Kojima, ¿por qué este trabajaría en PT? PT es simplemente Kojima demostrándole al mundo lo que pudo haber sido ese Silent Hill, de lo que era capaz, además de mandar entre líneas mensajes a Konami. I walked. I could do nothing but walk. And then I saw me walking in front of myself. But it wasn't really me. Watch out. The gap in the door. It's a separate reality. The only me is me. Are you sure the only you is you? Tal vez te suene muy fumado todo esto, pero realmente puedes afirmarme al 100% que lo que pienso no es verdad. El único yo soy yo. Pero ¿estás seguro de que el único tú eres tú? Y todo eso. Por suerte el maestro Kojima le ha estado yendo muy bien. Incluso hace unos días dio un avance de lo que sería su próximo juego de terror, el cual está fuertemente inspirado en PT. Así que suscríbete para que no te pierdas los próximos videos del mes del terror. Un besazo.